les quiero contar algo. Sí, se lo voy a contar de inmediato. Tenemos la posibilidad de escuchar en los próximos momentos a una voz de la poesía que tiene una historia maravillosa. Y tenemos la oportunidad, digo, porque no suele estar presente en los medios. El cura estará conversando con nosotros, pero antes, Víctor Morris y su grupo nos permitirán acercarnos musicalmente a su obra. A continuación, acá en Mentiras Verdaderas. ¿De qué manera sostener y contemplar a una brisna de cielo y no despertarla si duerme en el centro del mundo? ¿Cómo? ¿De qué manera respirar para comprender y compartir su mirada que en cada gesto inaugura la tierra? Y ahora la ternura del canelo que sueña con sanar la tristeza del mundo. Piedra transparente que desea nada más yacer en la luz de tu reír. ¿De qué manera sostener y contemplar a una brisna de cielo y no despertarla si duerme en el centro del mundo? Hija, delicadísima brisna del universo, flor azul que alumbras el misterio de mi emocionado corazón. Hija, por ti soy ahora la ternura del canelo que sueña con sanar la tristeza del mundo. Piedra transparente que desea nada más yacer en la luz de tu reír. Qué lindo. Acabamos de escuchar Calfurray de Víctor Morris y su grupo, quienes nos van a volver a acompañar más adelante. Ahí, Víctor, tú que por favor nos presente más adelante a tu grupo y podamos comentar también parte de esta preciosa introducción musical para un tema que de verdad nos deja muy contentos de podérselos ofrecer en un día como hoy. Premio Nacional de Literatura 2020, primer poeta mapuche en recibir este máximo reconocimiento literario. El cura Chihuailaf está con nosotros acá en el set de Mentiras Verdaderas. Cura, qué gusto tenerte acá. Gracias por
acompañarnos. Yo creo que también es un regalo para mucha gente que tiene ganas de escucharte y verte. Bueno, muchas gracias, Eduardo, a ti por esta invitación. Es un privilegio para mí la posibilidad de conversar con quienes te siguen, indudablemente, y aprovecho de saludar también a mi gente. Mari pu peñi, pu lamien, pu pichiqueche, pu huechequeche, Mari pu wenei, Mari con pucheto fachi gran canmeo. Comenté al inicio del programa, cuando anunciaba que venías, que eres escritor, poeta, oralitor mapuche. Y algunas personas decían, ¿qué es eso de oralitor? A ver si le podemos explicar a la gente qué significa. Mira, es una historia larga, pero es un concepto sin ánimo de neologismo que surgió hace muchos años, los años 90, en un encuentro en la ciudad de Tlaxcala, en México, una ciudad aledaña a Ciudad de México, ya prácticamente siendo parte de... Y en una conversación, en ese tiempo estábamos promovidos por los escritores en ese momento indígenas de México, intentando hacer reflexiones de nuestro quehacer a lo largo del continente. Y conversando con un querido hermano maya, Jorge Cocompech, un gran poeta y narrador, nos hicimos preguntas. Y a mí me pareció que mi propia vivencia, y la había percibido también en él y en otros hermanos y hermanas, no respondía exactamente al concepto de literato que se habla en la cultura occidental. Aunque si nos remontamos al principio de la historia, pensando en que todos los seres humanos, todas las culturas, todos los pueblos provienen de pueblos nativos. No hay ningún ser humano sobre la Tierra que no provenga de pueblos nativos, en todos sus hermosos colores, claro, y hermosas culturas. Entonces, yo le dije, mira, yo siento que estoy en un espacio como vacío, que no corresponde a la oralidad de la cual ambos éramos parte, porque nacimos y crecimos y seguimos vinculados a nuestras comunidades. Entonces, pero entramos a la escritura, pero no necesariamente a la literatura. Entonces, iniciamos ahí esa reflexión. Un concepto que de perogrullo sería oralitura. Entonces, pero después en conversaciones posteriores yo me acerqué a un relato, Eduardo, que es muy bello, poco conocido, que es el Calfuepeu, el relato del azul, donde nuestros antepasados y nuestra gente sigue explicando el origen de la vida del pueblo mapuche. Entonces, sucintamente ese relato dice que el espíritu mapuche vino y viene desde el azul, pero no de cualquier azul, sino del azul del oriente, donde se levantan la luna y el sol. Entonces, el espíritu, esta energía, que es la vida, llega a habitar su casa transitoria, que es el cuerpo, y luego sigue su camino en el círculo del universo, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, si nuestro cuerpo representado por el corazón es el lecho por donde circula el agua del espíritu, el agua de la vida. Entonces, nosotros somos un cauce donde va el agua de las palabras, alimentado por dos laderas, como todo estero, como todo río. Por un lado, la oralidad, por el otro lado, la escritura. Y vamos entonces alimentados por esa realidad, camino al mar para cruzar o ser cruzados por Nontufe, el barcero de la muerte, y volver de nuevo al principio del cual vinimos, la vuelta al azul. Entonces, la oralitura es eso, ser parte y reconocer que se es parte de la oralidad
pero también de la escritura, y aceptar esa realidad. Qué lindo es poder mirar la existencia, lo mundano de la existencia con este prisma que tú le das desde la poesía, desde la cosmovisión de los pueblos originarios en general y del pueblo mapuche en particular. Claro. Y te quería preguntar, ¿en qué minuto tú empiezas a sentir la necesidad de transmitir tus sentimientos, tus emociones de este modo? Uno podría asociar de inmediato tu trabajo con la poesía. Y de hecho, si uno se detiene un poco en lo que significa tu nombre y tu apellido, son poéticos. Parece que estuvieras casi destinado a hacerlo. Sí. Sí, bueno, es que el apellido que significa Chihuailaf, eso era inicialmente el nombre de mis antepasados. Como alguien podría llamarse González o Pérez, ¿no? Entonces, pero luego cuando llega el sistema occidental, entonces pusieron nombres, ¿no? Entonces, Chihuailaf significa neblina extendida sobre un lago, ¿no? Porque el mapudungún es una lengua aglutinante, ¿no? Entonces reúne varios conceptos, 2, 3 en una misma palabra. Y el Icura viene de Elej Curra, es decir, Elej transparente y Curra piedra. Entonces, piedra transparente. Y ese es el sueño, el deseo de los padres, ¿no? En este caso de mi padre y de mi madre, que me dieron una tarea imposible de cumplir, ¿no? Pues tengo una hermana que se llama Rayén, y ella, Rayén es flor, como Calfurray, una de mis hijas, ¿no? Entonces, flor azul. Entonces, y ellas son, ¿no? Suaves, dulces, como las flores. Pero ser piedra transparente significa ir pulimentando esa dura roca que es el corazón, con el agua de las palabras, hasta ojalá hacerlas transparentes, hacer transparente el corazón. Y esa es una tarea que implica alcanzar sabiduría. Te dejo entonces planteada una pregunta a propósito de eso. Me salgo de lo que te quería preguntar, pero ya que me lo dices. Vivimos en una sociedad donde la violencia está muy presente. En las palabras, a través de redes sociales, en la conversación. Por nada la gente es capaz de bajarse de sus vehículos y transarse a golpes. Se están buscando permanentemente instigar al otro y está el encuentro. Muchos creen que pueden tomar la espada sin cortarse. ¿Cómo se puede ayudar a la sociedad en su conjunto a que esa piedra del corazón, con sabiduría, la convirtamos en transparente? ¿Cómo hacemos ese paso que va más allá de cualquier otra, de política pública, ¿no? Que una vez le endosa la responsabilidad a las autoridades? ¿Cómo lo hacemos? La realidad, siguiendo esa hilación de la visión de mundo, Eduardo, es que nosotros, como somos parte de la tierra, que nuestra madre, padre, naturaleza, que nos regala todo lo que necesitamos para vivir, somos hijos e hijas agradecidos de ella, de él. Y la tierra es parte del universo. Somos una dualidad, dice nuestra gente, positivos y negativos. Por lo tanto, en nosotros hay también violencia y ternura. Entonces la tarea siempre es colectiva. Entonces, y ahí está el camino. Reconocer que solo no podemos. Entonces, como personas, como culturas, como pueblos. Entonces, desde mi modesta perspectiva, desde hace años mi llamado ha sido a convocar a la ternura. Pero no la podemos hacer solo. Y hay momentos en la historia que se dan inflexiones. Porque si revisamos
lo que ha ocurrido aquí ya hace ya bastantes años, desde que el Imperio Español entra con el ánimo de hacer desaparecer nuestra cultura. Pero finalmente se alcanza un nivel de conversación que en gran parte, según la historia, fue respetado por este imperio, tan feroz como el imperio estadounidense hoy día. Sin embargo, se alcanzó a través de parlamentos acuerdos. Pero llegó el momento en que surge el Estado chileno, que ingresa violentamente a nuestro territorio, nuestra Gualmapu. Entonces ahí se genera una historia semejante, con parlamentos, pero que no fueron respetados. Entonces, para convocar a la ternura, hacerlo es conversar. La conversación en los pueblos nativos, particularmente en el pueblo mapuche, es fundamental y tiene un protocolo. La conversación, tenemos un aval, que es la memoria de nuestros antepasados. Nosotros no elegimos un tiempo, un lugar, un idioma, una visión de mundo, etc. Pero, dice nuestra gente, nuestra tarea es aprender a conocer lo que nos ha tocado. Porque conocer es la única posibilidad de amar lo que somos, el territorio, la comunidad, la cultura, el pueblo al que pertenecemos. Entonces, hay un trayecto, Eduardo, que es necesario que nosotros como pueblo que lo conocemos, tenemos clara nuestra visión de mundo. En este caso, aquí en este territorio, porque es válido para todos los territorios del mundo, también hoy cuando se genera una nueva posibilidad de conversación, y diría yo incluso una revolución de la conversación, porque se habla mucho de conversar, claro, pero ocurre que la conversación no tiene que ser per sécula. La conversación tiene que también traer concreciones. Entonces, y la conversación es un arte, no por lo que uno diga o la forma en que lo diga, porque como digo, están las voces de nuestros antepasados que nos regalan esta conversación a todos. El arte de la conversación, dicen los pueblos nativos del mundo, y entre ellos el pueblo mapuche, está dada por la capacidad, el aprendizaje, ¿no?, de escuchar. Ahí está el arte, porque es tan difícil que a veces no nos escuchamos ni a nosotros mismos. Me parece tremendamente interesante lo que nos está contando Licurá Chihuahilaf. Son muchos conceptos que tenemos que ir adentrando, recogiendo. Me gusta cuando los invitados nos van dejando esa tarea pendiente de ir masticando algunos conceptos. Quiero volver sobre la ternura en un rato más, porque antes no quiero parecer que le he dicho a la gente algo que no se va a cumplir. Dije así como íbamos a tener música vinculada con tu obra, también señalé que íbamos a tener la oportunidad de escucharte declamar. Entonces, me gustaría que esta sea la primera instancia donde te podamos escuchar declamar uno de tus trabajos. Bueno, yo comencé a escribir por nostalgia, Eduardo. Interno en el Liceo de Hombres, entonces número 1, y hoy día Pablo Neruda. Y comencé a escribir mirando la lluvia, las hojas de la avenida Balmaceda, donde está el Liceo de Hombres, y sin darme cuenta empecé a conversar conmigo mismo en una hoja de papel, ¿no? Sin la pretensión de escribir un poema,
de escribir una carta, sino de una conversación invisible que, como la lluvia, yo pensaba iba hacia mi gente, ¿no? ¿Qué estarían haciendo alrededor del fogón? Porque compartía en nuestra comunidad una ruga que era bastante grande, la casa tradicional, pero también al lado una casa que se transformó en la Casa Azul, una casa de 2 pisos, hecha con madera del bosque nativo que es nuestro patio. Entonces, pensaba qué estarían haciendo en esos momentos mi familia, mis padres, mi abuelo, mi abuela, ¿no? Y así comenzó esta escritura. Y un poema que se llama a partir de una conversación de una profesora, se llama La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje. Tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Kanpre mi yaumen, mi amluinche gumayagun, kinyam chumnyeshi rume pelon tuam taimi, futa kura kalil inaeneu, weluta winyonka ayunge itamirayen, nyuke, cheguamaita nipu wegul. Ese es el poema. Estoy pegado porque me quedé muy metido con ese... instalaste una emoción en el estudio y de alguna manera se sentía como esa... Te imaginaba con esa nostalgia que señalas tú, que te motiva a escribir, que yo creo que de alguna manera todos compartimos. Hay algo de nostálgico en las personas que nos pone en un modo especial. Y te escuchaba y como que me transportó, fue como mágico, no sé cómo explicar lo que sentí recién. Pero no me quiero quedar solamente en mí, quiero aprovechar el tiempo que tengo contigo, Locura, porque hablabas de la ternura. De hecho, tengo por aquí un apunte que, a propósito de un hecho de actualidad, ¿no? Que el concepto de ternura se vuelve a instalar. Este concepto ha sido utilizado también por la expresidenta de la Convención Constitucional, Lisa Loncón, en múltiples ocasiones. El 19 de diciembre, por ejemplo, luego que se supieran los resultados electorales, dijo: acabo de hablar con Gabriel Boric, en conjunto el camino hacia la nueva Constitución se abre con dignidad, justicia, ternura, plurinacionalidad y respeto de nuestras diferencias. Y quizás esa expresión en un momento pudo haber sonado para muchos como vacío, como naif, inocente, hablar de ternura en medio de algo de ese... Pero adquiere una dimensión distinta después de todo lo que nos has dicho, de cómo la ternura también es una invocación. Claro, porque como decimos, es parte de nuestra dualidad, porque finalmente somos hijas e hijos de la luna y el sol. O sea, somos razón, recordando que la emoción es la que ordena a la razón, ¿no? Y parte de ahí el concepto de ternura, y por eso en un libro que escribí el año, que concluí el año 1999,
que fue cuando se publicó Recado Confidencial a los chilenos y chilenas. Y que viene, el recado viene de la palabra huelque, que es recado, mensaje. Y allí señalo y pregunto, en una conversación, refiriendo a una conversación que tuve con estudiantes en un liceo de Coyipulli entonces, les contaba a los estudiantes que la tierra es nuestra madre, padre, que como ya señalé, nos regala todo lo que necesitamos para vivir. Y después, así como nosotros lo tomamos en reciprocidad y con ternura, porque no nos diezma, él nos toman, ¿no? como su nutriente. Entonces, me preguntaba en ese libro que a veces nos acusan de terrorismo o terroristas, pero se pierde la visión de relación que nosotros tenemos como totalidad con la naturaleza. No es un discurso, es nuestro diario vivir. Nosotros sabemos que somos parte de ella. Entonces mi pregunta fue para este alumno, para estos estudiantes, ¿qué hijo, qué hija agradecido o agradecida no se levanta cuando su madre, padre es avasallado? Ese es el concepto de ternura, que tiene que ver con otro concepto central en la visión del mundo nuestra, que es el Ichofil Monien, que significa la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de la vida, de todo lo viviente. Incluso lo cotidiano, en lo cotidiano nosotros no solamente nos paramos, ¿no?, en el día frente a la tierra de una determinada forma, sino que como somos una cultura que también sigue cultivando el idioma de los sueños, que nos muestran que el tiempo es un círculo, ¿no?, que en esa totalidad nosotros somos presentes solo porque somos pasado y que por eso somos futuro. Entonces, cuando a veces se quiere escindir el pasado, se quiere olvidar el pasado, nuestra gente dice, no es posible, porque eso sería como escindir u olvidar el futuro. Entonces, ese es el vínculo que hay cuando hablamos de ternura, ¿no?, y de pertenencia a la naturaleza. Somos brotes de la naturaleza. Dentro de la situación de este intento de acercamiento, ¿no?, las nuevas autoridades viajaron hasta la zona, fue una situación compleja, los recibieron a balazos. Dentro del tratar de entender la magnitud del conflicto del Estado chileno con los pueblos originarios, muchos han señalado que hay grupos que no están o que no se sienten llamados a dialogar, que no ven una interlocución válida ni en el gobierno anterior, ni en este, y parece que estuvieran más bien obcecados en mantener la situación como está y no avanzar. ¿Cómo se podría avanzar desde ese lugar, desde el lugar de aquel que no quiere avanzar, en un diálogo que sea fructífero, respetuoso, por cierto, para terminar con esta situación que de alguna manera se normaliza y mucha gente parece que piensa que hay un sector del país que es con violencia y que así fue y así será? Eduardo, yo en ese sentido lo que tú acabas de decir no lo comparto mucho porque me parece que no es comparable, a pesar de que hay un desconocimiento de la visión de mundo mapuche, y en eso no solamente las autoridades tienen que aprender, sino que la mayoría de la chilenidad, que es el pueblo chileno profundo que he llamado yo, ¿no?,
Entonces, me parece que lo primero es que el Estado asuma que el determinado conflicto mapuche y con los pueblos nativos de este territorio hoy día llamado Chile fue creado por el Estado. Y la solución vendrá cuando el Estado asuma que es así. Porque igual que como señalan los psiquiatras o los médicos y médicas en general, cuando hay una enfermedad mental, la posibilidad de sanación está cuando se logra que el enfermo o enferma asuman que tiene una enfermedad. Y ahí se inicia el camino. Entonces aquí la enfermedad es el conflicto, que viene, insisto, de parte del Estado, históricamente. ¿Sí? Esa entrada violenta denominada pacificación de la Araucanía ya es una distorsión feroz. Sí, claro. ¿No? Entonces, eso tiene que abordarse con claridad, con tranquilidad y con conocimiento. Yo creo que hay mucha diferencia entre, pongamos, los gobiernos anteriores, ¿no? En general, particularmente el gobierno saliente. Yo veo que a pesar del el desconocimiento del protocolo de parte de las actuales autoridades, hay una intención, hubo una intención en esto de ir a una comunidad. Pero, indudablemente, si uno desconoce el protocolo, si yo irrumpo aquí en mentiras verdaderas, no voy a ser recibido a lo mejor no de la mejor forma, ¿no? Pero eso yo tengo que aprenderlo. Entonces, lo que hace falta es abordar esa realidad. Y aquí cuando hay una posibilidad de conversación, porque el gobierno es una parte del Estado, eso hay que recordarlo también. Y cuando un gobierno muestra intención de avance, de cambio en la forma en que los gobiernos anteriores se han relacionado, se relacionaron con nuestro pueblo, me parece que eso nos lleva a recordar que la posibilidad de conversación, para que sea un arte, es también de aprendizaje. De aprendizaje del otro, de la denominada otredad, pero también de sí mismos, porque la chilenidad profunda, no hablo de la chilenidad superficial y enajenada, que son los que siempre han estado en el poder, ¿no? Y digo, en los distintos poderes del Estado, ¿no? Y que se han enquistado. Entonces, hay que dar, me parece, ese paso, ¿no? Que la chilenidad aprenda, ¿no? Reconozca su propia visión de mundo y para eso vuelva también sus ojos a los adelantados y adelantadas. Puedo nombrar a algunos, ¿no? Mistral, Neruda, Violeta Parra, Víctor Jara, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros que tuvimos que salir a las ciudades como una forma de exilio, porque nuestra gente dice, las familias crecen, pero las tierras no estiran. Al contrario, han seguido siendo usurpadas. Entonces, es una conversación que hay que dar, ¿no? Hay que atreverse a dar el paso. Exacto. ¿Te puedo pedir otro poema, por favor? Muy bien. A propósito, cuando se habla de violencia, y disculpa que vengo llegando Sí, por favor, adelante. desde otro clima, ¿no? Esta mañana llegué desde
Francia y andaba un poco destemplado hoy. Entonces, el concepto de violencia también está, hay que, me parece, hablarlo con franqueza. ¿Sí? Aquí hace falta la sinceridad, la franqueza, ¿no? A veces a mí mismo me han confundido y han actuado en consecuencia como si fuera un terrorista. Esta mañana comentaba qué emocionante, porque llegué al aeropuerto, como cuando salí, y fui tratado con mucho cariño, ¿no? por diferentes personas que trabajan en el aeropuerto, o pasajeros o pasajeras que andan por ahí. Entonces, y ocurre que yo soy el mismo mapuche y sin embargo genero una actitud en unos y ¿por qué otra actitud en otros? ¿No? Si es posible la ternura, hagamos ese ejercicio, convoquemos, insisto, a la ternura. Voy a leer un poema que puede ilustrar también llamémoslo, la otra violencia que no se quiere asumir, así como porque aquí hay un gran problema conceptual, Eduardo, que se están usando las palabras cada cual a su manera. Aquí cuando se habla de desarrollo, se habla de un desarrollo contra la naturaleza. Y nosotros también como pueblos nativos, y particularmente como pueblos mapuches que somos mayoritarios, queremos también el desarrollo, pero lo queremos con la naturaleza. Hoy día todos sabemos que hay violencia en contra de la naturaleza y particularmente contra los bosques, que son defensores, protectores de la naturaleza y del agua, y de nosotros como pueblos nativos que somos protectores de la naturaleza. El agua de la vida, que es ni más ni menos la vida. Sin agua no hay vida. No hay existencia. Voy a leer brevemente el comienzo en Mapudungun. Adelante. Y filmongen. Mai. Inei feyen tu ya fui pingeken. Tiko fei tamongen. Welu chem kam tako mulenole gruf. Welu chum keiti gruf. Katiko mulenole mapu. Welu chum keita mapu. Mulenole ti kutral. Welu chum keita kutral. Mulenole ta ante. El agua de la vida. Sí, ¿quién puede dudarlo? Me dicen. El agua es la vida. Pero, ¿qué hace el agua sin el aire? Pero, ¿qué hacen el aire y el agua sin la tierra? Pero, ¿qué hace la tierra sin el fuego? Pero, ¿qué hace el fuego sin el sol? Pero, ¿qué hace el sol sin la ceniza de la luna? Pero, ¿qué hace la luna sin el canto del silencio? Pero, ¿qué hace el silencio si no sucede la contemplación? Pero, ¿qué hace la contemplación sin la palabra? Pero, ¿qué hace la palabra sin el aliento de la naturaleza? Pero, ¿qué hace la naturaleza sin el agua de la vida? Por favor,
Continúe usted este poema en medio de los últimos bosques, en el rocío de la madrugada, a orillas de los menguados ríos, saltos, lagos, mirando los barcos en el horizonte del mar y en el aire contaminado del día, en la cumbre nocturna y más delirante de la imaginación. Qué hermoso. Gracias por escucharte, ¿no? Y permitirnos disfrutar de tu obra, parte de tu obra. Licura Chihuahua, que conversa con nosotros esta noche. Quiero saludar de nuevo a Víctor Morris, que ya está acá en el estudio. Víctor, gracias por acompañarnos también. Me gustaría, Víctor, que nos presentes a los músicos que te acompañan antes de escuchar una última interpretación. Por supuesto, Eduardo, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí. En percusiones, Camila Mora, de Talcahuano. Chelo, Juan Ángel Muñoz. Master Zen, de Arica. Violín, Albert Melo, también de Arica. Y acá Víctor Morris, de Concepción. Bueno, felices. Con el Licura hicimos un disco que se llama Canción Azul, del año 2005. Está en Spotify y en YouTube, lo pueden escuchar. Y estas canciones que estamos presentando ahora son de nuestro siguiente proyecto. Y la que viene ahora se llama Canción y Afafán, para irnos con todo el Nehuen. Ahí va. Inexistente. Digámosle a la niebla para que se apresure. Desde sus cumbres de ensueño esconda los caminos de nuestros campos y nuestros atacantes tomen entonces los atajos de la nada. Digámosle a la niebla para que se despierte.
Digámosle a la niebla para que se apresure. ¡Hey! Víctor Morís y su grupo. Música para acompañar poesía de Licura Chihuelaf, que nos acompaña el día de hoy. Licura, es un placer, de verdad un orgullo poder conversar contigo, y no me quiero despedir sin entregarte un presente para ti, para que luego lo tengas ahí, lo disfrutes con tus amigos, con quien quieras. Evan Williams, que es nuestro auspiciador, te quiere hacer entrega de esta hermosa caja con 3 de sus variedades para que los puedas disfrutar en algún minuto, y quizás alguna inspiración podrá caer por ahí, ¿no? Así que ese es tuyo, Sí. te la vamos a entregar. Gracias. Muchas gracias, Sabemos que has Eduardo. llegado hoy día de vuelta a Chile, ahora vas a tu casa Sí. azul Sí. a descansar con tu gente. No, muy agradecido de esta posibilidad, Eduardo, de mis amigos, de tanta gente que me ha apoyado. Yo soy parte de la Universidad de la Frontera, de Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y también a través de tu tan visto programa, ¿no? Y que somos muchos los agradecidos de estas conversaciones, tus conversaciones. Invitar a la política a que asuman su territorio, ¿no? La política es un segmento de un gran territorio, el que tenemos que caminar todos, que es el territorio de la cultura, ¿no? Cuando quienes gobiernan o hacen otras funciones en el Estado, y también, en este caso, el pueblo chileno profundo, asuman que nuestro territorio es la cultura, todos vamos a responder a los requerimientos de aquellos que sin duda amamos. Muchísimas gracias, Licura. Gracias a todos. Gracias nuevamente a ustedes, queridos amigos. Hacemos una pausa y al regreso seguimos conversando acá en Mentiras Verdaderas.